Gracias que la bendición tuya estará con nosotros y recibiremos mucho más de lo que podemos imaginarnos. En el nombre de Jesús te he clamado. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, qué bendición. Buenas noches, familia. Qué bendición. Estamos ya en Facebook Live y muy pronto en YouTube también. Como les prometimos, ya hoy vamos avanzando el tema número 9 y 10 en nuestra campaña por la vida. Campaña por la vida, no matarás. ¿Cómo encaja de bien en estos tiempos, verdad? Hay muerte por todos lados. Guerras, Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, los grupos terroristas de Hamas y Hezbollah. Y si vamos a nuestra tierra o aquí en Estados Unidos, hay muerte por violencia, balacera, jóvenes, drogadicciones. Y allá, pues, Latinoamérica, los carteles de la droga, las pandillas, violaciones, asesinatos. Y esta campaña No Matarás es exclusivo. Oramos para que una vida se convierta a Jesucristo sin importar su denominación, sin importar la circunstancia. Todo lo que mencioné y mucho más pedimos que su vida sea entregada a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es esta campaña. Antes de entregar este tiempo maravilloso a una familia preciosa, a mí me motiva, me llena de gozo cuando veo compartir la palabra del Señor a una madre y a un hijo. Traemos esa bendición. Pero antes de entregarle el tiempo, amados hermanos, quisiera invitarle para que hagamos una oración, especialmente por la guerra en el Medio Oriente, Israel, el ataque de los grupos terroristas Hamas desde la Franja de Gaza. Oremos también por mucha gente civiles que están sufriendo, niños, adultos, enfermos ahí en Palestina y especialmente también en Franja de Gaza y en Israel. Oremos también por la guerra que está, la invasión de Rusia a Ucrania, que también Dios tenga el control. Oremos también por el disturbio, la manifestación y el paro que ya lleva muchos días en Guatemala y que está afectando nuestra amada y bendita Guatemala, economía, familia, trabajo. Seguimos orando por Ecuador, la violencia también que se ha generado en estos países. Oramos por todos los países, que nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo, que esta noche se va a tocar este tema maravilloso, tenga el control en el mundo entero. Muy bien, recibamos con un aplauso de cariño a esta familia preciosa. Les amamos, les apreciamos. A mi hermana misionera Mari Gómez desde California, y también con su amado hijo, nuestro hermano Eric Carlos Ortega Álvarez. Recibámosle con ese aplauso de cariño, dándole este tiempo. Ellos nos traen la palabra de bendición. Dos temas preciosos: la promesa del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura, tomar la promesa y la llenura. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Este es su tiempo. Hermana Mari Gómez. Amén, mi pastor. Muy buenas noches a todos. Bendito seas por siempre, Padre. Te damos la bienvenida. Sé nuestro invitado especial. Porque dice tu palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu santo nombre, tú estás ahí. Doy gracias por la oportunidad que nos da el pastor Carlos Siu, a mi hijo y a mí. Juntos estaremos desarrollando el enfoque del mensaje. Es para servir a Dios. Debemos primero ser llenos del Espíritu Santo de Dios. En la campaña por la vida, no matarás. La promesa del Espíritu Santo, Hechos 1, de 4 al 12, y la llanura del Espíritu Santo, Hechos 2, del 1 al 12. Dice la palabra honrando al Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 4.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y la segunda palabra viene siendo de Hechos 2 al 12, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónicos y maravillados diciendo: mira, los galileos, todos estos hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí, residentes tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Señor bendito, gracias Señor por tu palabra, Padre Santísimo. Y en este momento yo le paso la antorcha a mi hijo Eric, que él va a dar tu palabra. Amén. Bendiciones a cada uno, Dios nos bendiga. Mi mamá leyó ya de una vez las 2 escrituras, pero me estaré enfocando en el primer punto, ¿verdad? En el primer tema, la promesa. Hay una promesa que el Señor Jesús habló, pero que también Jeremías lo habló, ¿verdad? Más adelante, en tiempos mucho tiempo antes de Cristo, el profeta habló acerca de esta profecía y la importancia de este acontecimiento. Hay una importancia y lo voy a empezar de esta manera. Dios siempre se quiso acercar al hombre, porque fue el hombre que se alejó. Y por su propia cuenta, nosotros no podemos acercarnos a él. Pero él se acerca en su misericordia. Él se acerca a nosotros en su amor, gracia y misericordia. Lo podemos ver como un ejemplo rapidito que muchos años antes de Cristo,
Dios visitaba al pueblo por medio del tabernáculo una vez al año. Y no visitaba a todos los individuos, sino que eran solamente unos cuantos sacerdotes los que entraban y tenían, por así decir, un tipo de relación directa con el Padre, con Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? Eran los sumos sacerdotes los únicos que tenían el acceso a la presencia divina de Dios, a tener ese encuentro, esa interacción con el Padre, ¿verdad? Pero él y su intención era llegar al mundo. Por tanto, ahora se hace carne y ahora podemos verlo y ahora todos podemos palparlo como la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que experimentaré la vida de Dios, la vida de Jesús, ¿verdad? Inmediatamente fue sanada porque tocó la vida de Jesús, la vida que él portaba. Ahora podemos interactuar, pero no era suficiente. Si Jesús hubiese quedado en la tierra, viniese a ser como un tipo papa, por así decirlo, ¿verdad? Aquel ser humano que está allá en la iglesia, que no todos podemos acercarnos a él a la vez porque está en materia, está en cuerpo. Solo unos cuantos, aquellos afortunados, ¿verdad? Iban a poder acercarse a él, pero no todos. Pero viene la promesa, aquel que no está limitado por la materia, aquel que está en California, que está en el Ecuador, que está en tu país de origen, que está en Nueva York aquí con nosotros, ¿verdad? Al mismo tiempo, al mismo instante, allá donde estás en tu nación, ahí está el Espíritu Santo, está a una oración de distancia. Era necesaria esa promesa y quería considerar esta escritura en Jeremías 31, versículo 31 en adelante, porque hay un propósito, y uno de los tantos propósitos es que la palabra de Dios, en primer lugar, se hace carne y habita entre nosotros, pero la palabra de Dios sigue estando fuera de nuestro corazón. Podemos hablar con Jesús como palabra, como el verbo hecho carne, pero sigue estando fuera de mi corazón, sigue estando fuera de mi mente. Pero con el Espíritu Santo no, porque ahora Él mora. Pablo decía que no ignores que sos el templo del Espíritu Santo. Ahora Él mora en tu corazón. El mismo Señor lo profetizó, quisiera leerlo. Voy a leer un poquito, el versículo clave es el 33 del capítulo, versículo 33 del capítulo 31, pero quiero leer un poquito más arriba para ver un contexto, no es mucho. He aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pueden subrayar esa parte, su mano. Los tomé de su mano, por favor, que vamos a regresar ahí. Que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Damos gracias a Dios porque Él ya tenía este propósito. Me encanta saber, hermano Carlos, que antes de que yo haya nacido, ya Dios había profetizado la bendición para mi vida.
Me da mucho gozo compartir con cada uno de ustedes este tiempo, ¿verdad? Y saber que antes de que nosotros nos hubiésemos juntado a un día, ¿verdad? A esta reunión, Él ya había seteado, ¿verdad? La solución al pecado, el cual es poner su vida en nuestros corazones, poner su palabra, poner su Santo Espíritu. Amén. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, leo también un poquito de contexto, porque ya se dio la promesa, pero ahora necesitamos el que sea consumado. Necesitamos la puerta para entrar a esa promesa, ¿verdad? Necesitamos acceder. ¿Cómo accedemos a esa promesa? Sería en este caso la pregunta, ¿verdad? Ok, qué bueno que tengo una promesa, pero ¿cómo la obtengo? ¿Cómo yo la recibo? ¿Cómo me apodero de esa promesa? Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Cuando Cristo vino a la cruz del Calvario, fue la puerta que inició ese nuevo pacto. Cuando Jesús llega a la cruz del Calvario, entra la etapa de la gracia, y uno de los propósitos de la gracia, sí, en parte salvarnos, pero Él te salva para que puedas agarrar a la promesa, para que puedas acceder a la promesa, para que puedas entrar a hacer familiaridad con el Espíritu Santo. Porque con pecado no se puede ver al Padre. Las Escrituras lo dicen y lo remarcan de Génesis a Apocalipsis. Pero cuando tenemos al Hijo, tenemos acceso a la vida plena de Dios, lo más puro de Dios. Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo conoce lo más íntimo del Señor y nos lo revela en nuestro espíritu. Incluso me imagino que por eso dice las Escrituras también que hay un pecado que no se perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una parte muy vital en la Trinidad, el Espíritu Santo. Es la vida de Dios que se nos ha sido dada a nuestra vida. Esta promesa también la remarca muy bien Juan en el Evangelio de Jesucristo. El evangelista Juan en el capítulo 14, y con esto voy a casi ya pasar al siguiente punto. Me encanta que en el capítulo 14, versículo 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano, que me escuchas el día de hoy, hay una gran diferencia en el en y en el con. Una cosa es que more entre nosotros, con nosotros. Una diferencia en el con y en el en. Una cosa es que more con nosotros y otra cosa es que more en nosotros. En inglés me encanta porque lo expresa como el on o el in, el sobre o el dentro, ¿verdad? Está dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento venía sobre David, venía sobre la cabeza. En el Nuevo Testamento está en tu corazón, en tu mente, en tu ser. Y me encanta que este mismo escritor, Juan, hace una remarcación
tremenda en Juan capítulo 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, o sea, en el verbo, en él estaba la vida. ¿Quién es esa vida? Espíritu Santo. Cuando hablamos de vida, estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos de vida, en la Biblia, estamos hablando en cuestión a la parte viva del Señor, a la parte pura de Dios, al Espíritu Santo. Me encanta porque a veces yo también jugando, a veces digo cosas como: háblame vida, háblame cosas del Espíritu, ¿verdad? No me hables en la carne, háblame desde el Espíritu, ¿verdad? Háblame vida. Porque la vida en la Biblia se refiere a esa parte pura de Dios, al Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1 podemos ver capítulo 2, versículo 7, no voy a ir ahí por el tiempo, pero lo podéis anotar. Nos habla que Dios sopló aliento de vida y vino a ser un espíritu, ¿verdad? Sopló el Señor y le dio el espíritu a nuestro espíritu, y vinimos a ser seres vivientes. Pero aquí quiero ir ya haciendo el puente para el segundo punto. Hay una importancia en cuanto a la promesa, que Dios lo ha prometido, número uno, y lo necesitas anhelar, porque eso es lo que nos diferencia en este mundo. Y si el pastor Carlos me deja ser honesto, esto es lo que nos diferencia incluso entre trigo y lo que no es trigo. Cizaña, gracias. Esto es lo que nos diferencia. A veces la gente dice, es que el trigo tiene fruto. Y sí, en verdad, la Biblia dice que tiene fruto. Pero para tener fruto hay que tener vida. Porque para llevar fruto hay que estar pegado al Espíritu Santo. A veces vemos el fruto como cosas conseguidas, como, la iglesia está creciendo, tenemos fruto. Las finanzas están creciendo, tenemos fruto, y le llamamos fruto a todo. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, habla del fruto del Espíritu Santo. Cuando nos referimos a la vida de la persona, no en sus logros o cuánto alcanzó, cuánto evangelizó, cuánto ganó, no, en cuanto del fruto del Espíritu Santo es a su vida. Pero para tener fruto hay que pasar tiempo con la vida. Para tener fruto hay que estar en la vida. Hay que estar pegados al Espíritu Santo para tener ese fruto, ¿verdad? Pero aquí voy entrando a ese puente para el segundo punto. Porque es una promesa, pero también tiene un propósito. Génesis capítulo 1, versículo 27, 28, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, aquí nos revela uno de los tantos propósitos que Dios tiene en cuanto a la promesa del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Quisiera parar un momento ahí. Hasta este momento, Adán y Eva no han pecado. Pastor Carlos, ¿tú te imaginas todo el mundo lleno de gente con la naturaleza de Cristo, así como era Cristo? ¿Tú te imaginas cómo sería Guatemala, México, El Salvador, Ecuador, con un montón de Cristo, con seres humanos como Cristo? Es aquí a lo que se refiere Génesis 1:28. Fructificaos, sé fructífero. Sí, Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que seas fructífero.
Multiplicaos, sí, multiplíquense, llenen la tierra, ¿verdad? De seres humanos, pero llénala de su imagen y su semejanza, porque eso era lo que tenía el hombre, su imagen y su semejanza. Y uno de los propósitos de la vida del Espíritu es poder llevar esa vida, la imagen y semejanza de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo puede pararse en cualquier sitio del mundo y decir, esto es Cristo, esto es Dios. Cuando la gente nos pregunta, pero muéstranos al Padre, tanto tiempo te lo he estado mostrando, ¿verdad? Tanto tiempo he estado con ustedes, como Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque portás su vida, portás su imagen y su semejanza. Su semejanza, podéis amar al amor de Dios, podéis compartir a la forma de Cristo, a su semejanza. El escritor Juan me encanta que él dice, Dios es amor, perdón, Dios es espíritu. Espíritu no se ve, pero también te da esa parte que sí se ve y te dice, Dios es amor, porque el amor se puede palpar, el amor se puede ver, el amor se puede escuchar, el amor se puede sentir. Hay una vida que porta la iglesia, hay una vida, la vida del Espíritu Santo que la tenéis que anhelar. No se puede ser cristiano sin su vida. No se puede. Es más, si me permite, Pastor Carlos, ser honesto, ¿sabes cómo suena un cristiano sin la vida del Espíritu Santo? La agarramos en pleno pecado. La Biblia dice que tiene que ser apedrada. La ley nos manda que debe de ser apedrada. Pero cuando hay vida, dice, porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlos. Porque yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando portáis su vida, donde quiera que tú vas, los demonios tiemblan. ¿Por qué? Es que Eric Ortega llegó al escenario. No, porque él carga su vida. Me encanta ese corito y me encantaría serle fiel a ese corito de antes. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era la vida que portaba Pedro. Era la vida del Espíritu Santo que moraba ya en él, que los demonios temblaban. Yo lo conozco. Este es el que nos sacó. Este es el que nos hizo caer como estrella, ¿verdad? Como rayo a la tierra. El día que nos levantamos en contra de él, la gente lo reconoce. A veces en la iglesia usamos estos versículos para decir, la autoridad o la cobertura, pero espérame un momentico. Es su vida, es la vida de Dios depositada en ti. Es su vida que es llevada a través de tus maneras de ser. Te doy un ejemplo. Un cristiano que no tiene la vida de Dios va a sonar como esto. Jesús, no nos escucharon. ¿Quieres que oremos al Padre para que caigan unos rayos y lo consuman? Pero una vida llena del Espíritu Santo, años después dice, Dios es amor. No me vengas a decir que amáis a Dios, que no lo ves, que al que sí puedes ver no lo estáis amando. Hay una transición que pasa en nosotros, de la cual estaba leyendo mi mamá, y ahí es que retomo con la lectura que mi mamá decía en Hechos capítulo 1. Hay una promesa con un propósito, llenar la tierra de su gloria, de su presencia, de su gracia, amor y misericordia. Capítulo 2 de Hechos nos habla acerca del acontecimiento ya cuando esa promesa llega. Por eso empecé con Jeremías, se da la promesa. Después hablé en Hebreos, la puerta, la promesa, Cristo Jesús. Pero ahora, en el día de Pentecostés, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Pentecostés era una fiesta de la cosecha, para la cosecha del grano. Eso lo puedes ver en Deuteronomio, 16, del 9 al 11. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar ahí. Pero entrando ya al segundo punto, vemos que en el tema de la llenura del Espíritu Santo, hay propósito en esa llenura.
hay propósito. Y quisiera recalcarlo una vez más antes de entrar a ese propósito. Génesis 5, del 1 al 13, la Biblia nos dice, primeramente en Génesis 1, 27 y 28, que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Pero si lees Génesis 5, 1 al 3, dice que los hijos de Adán fueron hechos a la imagen de Adán, no a la de Dios. Claro, ya había pecado, ya había caído. Y lo que se llenó de la tierra fue de esa vida pecaminosa. Muy diferente si no hubiese pecado y se hubiese llenado la tierra, pero de la vida del Espíritu. Caminando con gente llena del Espíritu, llena de Cristo, del Espíritu Santo, de su palabra. Pero desafortunadamente Adán y Eva pecaron. Y aquí vemos en Génesis 5, 1 y 3, lo podéis estudiar en casita. Los hijos salen a la imagen suya, dice la palabra, a imagen de Adán, ya no a la imagen y semejanza de la vida que se le dio a Adán. Justamente aquí es donde entro con esta escritura que dice Pablo, que ojalá seamos hallados como fieles administradores. No puedo hablar de administración, hermano Carlos, no puedo hablar de administración ni de fieles administradores y mayordomos si no sé qué se me ha dado administrar. En primer punto, se nos ha dado administrar la vida del Espíritu. Hay una vida que recibimos cuando recibimos a Cristo, su vida. Él vino a morar en nosotros. Ahora somos administradores. Sí, sé fructífero en tu trabajo, pero llénalo de la vida de Dios. Sí, sé próspero, pero lleno de la vida de Dios. Sí, sé un millonario. Dios no tiene problema con que seas millonario, pero que esa riqueza porte la vida de Dios. Sí, sea un profesional. Dios quiere que seas un profesional, pero que en esa profesión que estáis ejerciendo lleve la vida de Dios. Si sos un maestro, puedas promover a otras personas, levantes a otras personas. Y permíteme decirte una cosa, hermano, que me escuchas en casita. Hay muchos maestros que están levantando a otros. Hay muchos maestros que tal vez no tienen el título de maestro de matemáticas, pero están levantando otras vidas en la construcción, o tal vez como mesero. Cada vez que están enseñando, tienen el corazón de enseñanza, tienen el corazón para llevar el mensaje del Señor, tienen un corazón, tienen la vida, que es lo más importante. Yo conozco grandes maestros, ¿verdad? Que tal vez no tienen título, pero te dieron el A, B y C de las Escrituras, porque tenían la vida, portaban la vida. Yo una vez lo dije en esta plataforma, me acuerdo de uno de los pastores que me regañó. Pero hermano Carlos, casi con lágrimas en los ojos, yo le decía, regáñame otra vez. Porque ese regaño olió al Padre, olió al corazón del Señor, olió a vida. Eso no vino de Camilo García, eso vino del trono, eso huele a gloria. Tú identificas cuando alguien te habla palabra de Dios, querido reverendo Rufa. Tú sabes cuando alguien te trae palabra de Dios. Vos sabés cuando alguien te está hablando directamente desde el trono, pero también sabes cuando alguien te está recitando las Escrituras. Un cristiano sin la vida del Espíritu suena más o menos como, David, mátalo, es ahora, acuérdate que está escrito, él va a poner a tus enemigos en tu mano, mata al rey Saúl. Acuérdate, la Biblia dice. Así suena un cristiano sin la vida de Dios. Pero uno que porta la vida y comprende que el ungido de Dios que está ahí es una representación del ungido de Dios que viene. Dice, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Porque si Moisés no la libró pegándole una roca, ¿qué seré yo metiéndole un puñal? ¿Verdad? Cuando estás lleno de la vida de Dios, comprendes. Cuando no estás, comprendes su corazón.
Entonces ya no vivo las escrituras como la ley, porque comprendo el corazón del Padre detrás de la ley. Es por eso que papá me está diciendo esto aquí en las escrituras. Es por eso que el Señor me está pidiendo que diezme. Es por eso que me está pidiendo que perdone. Y ya no lo haces por ley, sino porque conozco el corazón de papá, porque tengo su vida. ¿Sabes cómo suena una persona que no tiene la vida de Dios? Arrójate. Escrito está, la Biblia dice, Él va a mandar a sus ángeles para que no te pase nada, Jesús. Aventate, dale, tírate de cabeza. Es más, tírate un clavado. Porque Él va a mandar a sus ángeles. Y está recitando Salmos 91, capítulo 12. Si me equivoco, por favor, sigue estando ahí. Recitó la palabra de Dios. Sin embargo, eso no olía a gloria. Sin embargo, se cumplen las escrituras de Jeremías. Nadie me va a decir, ven acá, déjame, te presento a Jehová. No, él mismo va con acceso directo ante el Padre y dice, papi, ¿tú quieres que yo me aviente ahí? ¿Tú quieres que yo me tire ahí? No, mijo, porque no tentarás a tu Señor. Perdóname, Satanás, que no puedo tentar a mi Padre. ¿Viste? Se puede recitar la Biblia. Por algo hay denominaciones, por algo hay sectas que toman la Biblia y la sacan de contexto por la falta de vida, la falta de la llenura del Espíritu Santo. Voy cerrando este pensamiento. No se preocupen, solamente tengo 3 pensamientos. Tengo 15, pero solamente voy a compartir 3. Lo malo es de que en cada uno de estos 3 tengo 15 puntos. No, estoy jugando. Eso es solamente para que sonrían un poquito. Hermano que me escuchas, la vida de Dios es en la llenura del Espíritu Santo, lo que lo va a marcar en tu vida o las señas de que tienes la vida de Dios. Si me dejas ser sincero, Pastor Carlos, no es muchos cuantos dones tienes. Y se necesita alguien, una escritura si alguien necesita una escritura para que respaldar este pensamiento, podemos ver a la iglesia de Corintios, llenas de dones y talentos. Pero incluso Pablo dice, en esta iglesia se practican incluso pecados que ni en los que no conocen a Jesucristo practican. Pero tenían dones, tenían talentos, conocían las escrituras, eran buenos. Lo que va a diferenciar, lo que va a dejarte saber si tienes al Espíritu Santo en tu vida, es su vida, sus frutos, su amor, su paciencia, benignidad, templanza, su vida en ti, que en lo que hagas vas a llegar. Sabes que no hay cosa más fea que alguien te diga, Eric, yo te ayudo. Y lo único que sentiste fue, yo también puedo, yo también sé, yo soy muy bueno también. Muy diferente a una posición de siervo. ¿En qué te colaboro? ¿Cómo te ayudo? Y que Cristo sea expresado, que el día que trabajemos juntos pueda decir, wow, encontré a Cristo en esa persona, encontré a Cristo en tu servicio, encontré a Cristo en tu palabra, encontré a Cristo en ese gesto, encontré a Cristo en ese abrazo. Hay personas que hasta en un abrazo son sanadas, pero porque Cristo está ahí, su vida está ahí. Mi oración es que anheles, querido amigo que me escuchas, esa vida. Justamente un rato antes estábamos hablando en cuanto al viejo hombre. ¿Podemos pasar nuestra vida entera luchando en contra del viejo hombre? Y me expongo a ser corregido, hermano Carlos, pero creo que una persona que no ha aprendido a ser guiado del Espíritu, siempre estará peleando con la carne, siempre estará peleando con el viejo hombre, porque no hay alguien que me está dando dirección.
Y como no sé a dónde voy, siempre regresaré a lo que ya conozco. Pero me encanta, y con esto voy cerrando, esta parte que les dije de que el Señor, en Jeremías, el Señor sacó al pueblo de Israel tomado de la mano. Tomado, deja que el Espíritu Santo hoy venga a tu vida y te lleve de la mano. Cuando tú estás lleno de su vida, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él te lleva de la mano. No tienes que tu pie tropezar. La situación que tal vez ibas a enfrentar, ya no la vas a pasar. ¿Por qué? Porque él te dijo, es por este lado. Pero podemos pasar mucho tiempo y poner todo nuestro enfoque en qué es lo que no debo hacer, luchando con el viejo hombre. No debo de hacer esto, tengo que hacer esto, no debo de hacer esto. O enfocar toda esa energía en practicar mi oído a la voz de papá. Cómo Dios suena, cómo Dios, identificar y acostumbrar mi oído. Me encanta que los músicos, una de las cosas que tienen que hacer es educar el oído. Educa tu oído, hermano. Lejos de estar enfocado en luchar con un viejo hombre, mejor enfócate en cómo escuchar la voz de Dios. Porque cuando venga el viejo hombre a decirte, tírate de cabeza, tú vas a poder escuchar la voz de Dios y no solamente un recitar de una escritura. Querido amigo que me escuchas, hoy te quiero dejar ese anhelo de buscar su dirección. Muchos de los cristianos estamos peleando con el viejo hombre, pero ese es el problema. Deja de pelear con él. Mejor aprende a escuchar a Jesús, al Espíritu Santo. Una de las cosas que yo he visto en el caminar con Cristo es que si le preguntas a muchas personas de Jesucristo, te dicen dónde nació, cuánto pesaba, su Social Security, su número de teléfono, pero si le preguntas del Espíritu Santo saben muy poco. Lo que me llama la atención a mí es que Jesús mismo dijo, Él es el que me dará a conocer. Es Él el que me va a revelar a vosotros. Por lo tanto, me hace pensar, ¿qué es lo que conoces de Jesús? ¿Qué realmente estáis conociendo de Él? Porque no puedo llegar al Padre sin Jesús, pero permíteme, y me expongo a ser corregido, Pastor Carlos, no se puede conocer a Jesús sin el Espíritu, porque el Espíritu es quien lo revela a nosotros, el que nos recuerda su palabra, el que nos lleva de la mano. Quisiera ir cerrando y le paso el tiempo a mi mamá, pero quiero hacer dos llamados. Quiero hacer un llamado a la iglesia que de pronto ha dejado esa vida. A veces en el afán, a veces hablando en cuestiones de propósito, pensamos que el ministerio es el propósito, que salvar almas es propósito, pero hoy quiero serle fiel a la campaña, dame vida, ponte la vida. Quiero serle fiel a este hermoso nombre, necesitamos la vida, al no matarás, es vida lo que necesitamos, pero la vida del Espíritu. Hoy déjate llenar del Espíritu al grado de que huelas cómo huele el Padre, de que pruebes su palabra, de que oigas su voz, de manera de que sepas diferenciar entre su voz y una palabra. Cualquiera predica una palabra, Pastor Carlos. Hermano, danos una palabrita. No, cualquiera da una palabra, pero llevar una palabra de Dios, necesitaríamos su vida, su dirección, su propósito. Paso con mi mami. Quiero hacer dos llamados a la iglesia, hermano, iglesia, hermanos, pastores y líderes y nuevecitos en la iglesia. Hay muchas iglesias, hay mucha comunidad de iglesia, pero necesitamos la vida. La iglesia católica es buena en haber hecho una comunidad. La iglesia cristiana hoy en día también tiene mucha comunidad cristiana, pero necesitamos la vida. Tenemos la música, el cristianismo es bueno en música y en literatura, somos los número uno, pero necesitamos la vida de Dios en nuestra música. La música es música, simple, pero una música con vida te puede llevar a la presencia de Dios. Un libro con vida de Dios te puede acercar al Padre.
como iglesia, sí necesitamos la cultura. Definitivamente que hoy en día tenemos gran cultura. Católicos son buenísimos en cultura. Gracias a Dios por ellos, que nos dieron una pequeña base también para nosotros. Se nos hace creer en el Señor. Como cultura tenemos cultura, pero necesitamos la vida de Dios. Necesitamos su espíritu. Número 2, te hago un llamado a ti que de pronto escuchas este mensaje por primera vez. Si tú entras a esta promesa y te apoderas de ella, vas a acelerar gran cantidad de procesos, porque muchos de nosotros nos acercamos a Cristo porque me sanó, porque me sentía mal, y hubo un proceso largo de comprender de que no se trataba de mi dolor, se trataba de su vida. Pero si empiezas este caminar con Cristo, reconociendo su vida en ti, vas a acelerar procesos en tu vida. Aquello que el mundo conoce como la buena suerte, tú serás la buena suerte, por así decir. Porque donde quiera que tú vayas, llevas la vida de Dios. Amén. Le paso el tiempo a mi mamá para que ore a aquellos que quieran aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Estoy contigo, mamá. Gracias, hijo, por aceptar a llevar la palabra de Dios. Hermanos, te invito a que te acerques a Cristo. Tener el Espíritu que mora en nosotros. Mi destino era la perdición, pero Dios me rescató a tiempo. Cuando yo recién enviudé y mis hijos estaban pequeñitos, la desesperación llegó a mi vida. Había tomado la decisión de abrir las llaves de la estufa para que saliera el gas. Cerré puertas y ventanas y que muriéramos juntos mis hijos y yo. Pero mi Padre Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Él quería que lleváramos su palabra, evangelizar y ganar almas para Cristo nuestro Señor. Yo soy un instrumento elegida por Dios, un instrumento de su palabra para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo te invito a que te acerques a Cristo, como dice tu palabra en Romanos 10:9 al 10, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y gracias a todos. Voy a dar un pequeño testimonio que me pasó ayer. Ustedes saben que mi hijo Eric no es hijo mío de sangre, sino de crianza, pero yo lo siento como muy mío, como si yo lo hubiera parido, como nosotros decimos en México. Y es por eso que soy madre celosa con mis hijos y no compartí el amor de él porque yo lo siento como mío. Cuando mi hijo me preguntó cómo se llamaba Guadalupe, o sea, su madre, porque él quería buscarla, yo lo aceptaba y le dije que sí. Yo sentí dolor en mi corazón, mucha tristeza. No quería aceptar que el día había llegado, que él la buscaría. No quería aceptarlo. En el fondo de mi corazón tenía sentimientos, quizás celos porque había sido la mujer de mi esposo o por haber dejado a mi hijo. Total, yo no quería saber nada de ella. Mi hijo tenía un grupo de oración por Zoom. Ella se conectaba y cuando la miraba me salía del grupo porque no quería mirarla. No podía aceptar que me robara el amor de mi hijo. Le platiqué a mi nuera Carolina mis sentimientos por la mamá de mi hijo, Eric. Ella oró por mí y hubo un grupo de intersección para mi vida. La pastora Wendy estuvo orando por mí. Se cerró su micrófono, hermana. Perdón, es que entró una llamada y la rechacé. Pastora Wendy, gracias por sus oraciones. Dios nos escuchó, me transformó. No hay rencor más en mi hijo. No hay rencor más en mí.
Mi hijo me incluyó en el grupo de amigos donde ella estaba también. Nunca le ponía que me gustaba o algún comentario que ponía ella. Pero ayer puso un video, el que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y le contesté, amén. Alaba al que vive. Y ella me contestó, el Señor esté contigo. Y yo le contesté, amén. Mi corazón ha perdonado. No guardo ningún rencor hacia ella, sino como una hermana más en Cristo. Gracias les doy a nuestro Padre Dios por transformarme. Gracias, Pastor Carlos Siu, por darnos la oportunidad a mi hijo y a mí. Dios los bendiga, hermanos en Cristo. Amén. Y gracias por escucharnos, hermano. Hijo, eso era lo que yo tenía que compartir contigo, hijo. Esto me pasó ayer. Si tú miraste en el grupo donde ella puso el mensaje, y a ustedes, hermanos, se lo voy a compartir, porque me gustó mucho ese mensaje que ella puso. Cuando yo lo miré, no sentí hacia ella, yo la sentí como una hermana más. Y yo le doy gracias a Dios por transformar mi corazón. Amén. Gracias, hermanos en Cristo. Gracias una vez, mi pastor, por confiar en nosotros, en mi hijo y en mí. Amén. Esto fue nuestro aporte, pastor. Gracias, mis hermanos, por habernos escuchado. Gloria a Dios. Gracias, hermana Mari Gómez. Gracias, mi hermano misionero, evangelista, pastor Eric Carlos Ortega Álvarez. Qué lindo testimonio, esta enseñanza poderosa de Eric Carlos, que Dios lo trajo aquí en el mundo con grandes propósitos, y hoy estamos recibiendo estas palabras de bendición para mi vida, para su vida también. Amigos, hermanos, esta enseñanza está grabado en Facebook Live con todos los pasajes bíblicos que nos compartió mi hermano Eric. Los puse, ahí están. Les invito para que usted lo comparta con un familiar, con un amigo, con un hijo, con un padre o una madre. Mire este testimonio de nuestra hermana Mari Gómez. Qué precioso. Sin duda, la palabra del Señor que se predica en esta plataforma impacta vidas. ¿Sí? Impacta vidas. A mí me impacta las enseñanzas de cada uno de mis hermanos que compartimos los martes, jueves y sábado en las vigilias, en nuestras oraciones, y les invitamos para que usted comparta esta enseñanza y especialmente este hermoso testimonio. Jesús cambia nuestros corazones. A veces hay odio, amargura, resentimiento, falta de perdón a morir. Pareciera como que usted nunca va a perdonar a una persona que le haya hecho tanto daño, pero la palabra del Señor, la oración, la llenura del Espíritu Santo que fue este mensaje, cambia vida, cambia mente, cambia totalmente todo nuestro ser y todo aquello que lo tiene uno cautivado, encadenado, preso, nos deja libre. Así es que gracias por la oración que hizo mi hermano Eric Carlos y también por el testimonio y también por la oración de fe que nos guió hermana Mari Gómez. Qué linda enseñanza. Así es que muchas gracias. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esta plataforma le damos una ofrenda de bendición a nuestra hermana Mari Gómez por aceptar este reto, esta invitación, y también nuestro hermano Eric Carlos Ortega Álvarez, madre e hijo, dándonos estas bendiciones. Muchas gracias, amigos y hermanos, y usted no pierde esta oportunidad. Si usted es padre de familia, usted también puede recibir esta bendición, siendo padre, siendo madre, y junto con los hijos,
no solamente buscar al Señor y entregar nuestra vida, sino a servirle a Él. Así es que le invitamos. El día sábado continuaremos con nuestro programa, Campaña por la Vida, No Matarás. Traemos dos poderosas pastoras, profetas, que nos van a bendecir el día sábado. Señor le bendiga. El amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches a todos.